Le saludamos a Antonio de Lenzi y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy bien, poco falto de práctica, somos un poco novatos en las entrevistas, pero bueno, son necesarias para poder que ustedes entiendan la situación de por qué un chileno está defendiendo a los bolivianos. Eso nos llamaba la atención y obviamente la semana pasada nos enteramos de que sí se están organizando. ¿En qué consiste esta organización? Si nos puede contar brevemente y obviamente tal vez contarnos la situación de los bolivianos allá, cuánta población trabajadora existe, a qué rubro se dedican y en este caso qué implica agruparlos en una organización como la que se ha planteado. Buen día, mire, primero que todo, el sindicato es de trabajadores agrícolas, entonces por lo tanto somos temporeros. Y la comunidad temporera en Chile jamás ha tenido un sindicato de manera seria o de manera correcta por la cantidad de clanes, por la cantidad de pensamientos distintos y sobre todo por la alta rotación que tenemos entre regiones. Somos muy migrantes. Se termina la cosecha en la tercera región, emigramos a la quinta, terminamos en la quinta, emigramos a la novena. Entonces cuando uno quiere organizar algo con una gente en un sector, esa gente ya rotó a otra región. Eso ha pasado en los últimos 30 años o en los últimos 40 años. Se da la situación que en los últimos 15 años hemos contado con la presencia y el aumento de la mano de obra extranjera, en su mayoría ciudadanos bolivianos. Calculamos que la población de temporeros es alrededor de 2.5-3 millones de trabajadores y la población de trabajadores agrícolas extranjeros ronda el 1.300.000 trabajadores. De los ciudadanos bolivianos, entre pito y flauta deben ser unos 800.000 a 1 millón de ciudadanos que todos los años, una parte de ellos vive en Chile, ya tiene raíces, ha formado familia, están acá, y otra parte es la que migra de Bolivia durante las temporadas de cosecha y después retornan a su país. Hablamos de estudiantes, de universitarios, de agricultores bolivianos que vienen a hacer las faenas agrícolas. Entonces, nace la idea de hacer un sindicato debido a que aparece la ley 21.325, que es un reajuste, en cierta forma, a controlar la migración, a controlar las fronteras, a controlar el estatus migratorio que está en el país por una gran cantidad de extranjeros que llegó en el último tiempo, que colapsaron los sistemas y también incrementaron los índices de violencia y delincuencia de una manera descomunal. No estábamos acostumbrados a ver eso. Entonces la ciudadanía empezó a pedir leyes, protocolos y a exigir que se empezaran a corregir las cosas, pero el problema fue que no se contempló que tenemos una gran cantidad de productores agrícolas, productores medianos y productores pequeños, que dependen netamente de la mano de obra extranjera. Entonces se produce un bloqueo de los permisos en el mes de febrero aproximadamente, y solamente se cuenta con el RUT provisorio, lo que, entre comillas, deja al ciudadano extranjero habilitado un 50% para trabajar legal. Al estar, en cierta forma, de manera ilegal, se produce una secuela de abusos constantes respecto a los valores, da la oportunidad para que, en cierta forma, mucha gente abuse de los extranjeros, y al haber una gran masa, una sobrepoblación de temporeros en las épocas que no corresponden, se produce otro efecto: sobra la mano de obra y falta el trabajo. Entonces la población local extranjera y la población local chilena se ha visto perjudicada por esta situación. Nosotros hoy día podemos formar un sindicato, pasamos todos los estatutos y las certificaciones y estamos conciliando no solamente a las empresas contratistas, que deben ser entre las 25.000 a 30.000 empresas, a eso le sumamos las empresas transportistas que trabajan en el rubro, y fuera de eso tenemos 1 millón de trabajadores agrícolas estables, otro 1 millón de trabajadores de cierta forma que rotan, y en los picos de cosecha que se dan entre los meses de noviembre a los meses de marzo, más o menos ese número se incrementa unos 500.000 a 1 millón más de temporeros. Estamos hablando que son 3 millones de temporeros, y lo que hoy día perjudica enormemente es la falta de los permisos de trabajo. Por lo tanto, al conformarse el sindicato el 7 de julio, gracias a Dios tuvimos la buena voluntad de todos los productores por la preocupación que hay, porque nosotros, fuera de esto, somos los que producimos el alimento en el país. Entonces, se produce un tremendo quiebre en todo lo que es el flujo al bloquear los permisos, debido a que tenemos la mano de obra disponible,
tenemos los productores que tienen la fuente laboral y que necesitan los trabajadores, pero resulta que falta un efecto de ley en cierta forma por un, no sé si descuido ya, porque no había una manera de poder protocolarizar a los temporeros. El temporero es una cultura media gitana, media alejada de las leyes, tenemos un mundo paralelo nosotros, donde es trabajar. Y con el descuido del no entendimiento, se forma el sindicato para poder distinguir a nuestros compañeros extranjeros que son temporeros y poder optar a las mejoras necesarias para que puedan trabajar de manera legal. Por lo tanto, el sindicato también, en forma de poder educar, forma de poder proteger al ciudadano extranjero. Hemos perdido la comunicación con Alejandro, algo ha pasado, a ver, vamos a ver con producción. Nos estaba contando ya Rubén toda la historia de cómo se ha ido conformando el sindicato, ¿no? Me parece interesante. Es súper interesante. Porque se organicen en Chile los bolivianos y también los temporeros chilenos que han visto en los últimos años afectar sus derechos laborales. Claro que sí, nos contaba, hay la fuente de trabajo. Alejandro, te escuchamos ahora otra vez. ¿Nos escuchas, Alejandro? Tiene la mirada fija en la fotografía. Creo que todavía no. Sí, a ver, vamos a ver. Ojalá tenemos que recuperar esta comunicación. Está muy interesante, Rubén. Él nos decía la fuente de trabajo, están los productores que necesitan la mano de obra. Está la mano de obra al frente, pero hay problemas legales. Sí. Han surgido problemas legales. No les quieren dar, amigos, el permiso respectivo de trabajo. Entonces ahí se ha producido un corte, un shock. Y claro, por eso también que nace este sindicato de trabajadores agrícolas, nos dice, ¿no? Sí. Alejandro, ahora sí nos escuchas, estamos otra vez en contacto. Hola, sí. Ahora sí. Perfecto, pregunten. Sí, nos estabas comentando, claro que sí. Queríamos preguntarte básicamente a qué se dedican toda esta cantidad de gente de las que nos has hablado. ¿Qué básicamente es lo que producen y en qué épocas, si podríamos especificar también, por favor? Miren, mayoritariamente en el manejo de las agrícolas de exportación y generalmente las plantaciones, fumigaciones y cosechas de la agrícola menor. Cosechan cereza, papa, frutilla, manzana, pera, embalan empaque. Son tan diversas las variedades que nosotros tenemos en Chile, de norte a sur, que estamos presentes en todas las regiones de Chile. Entonces, técnicamente el boliviano ha sido fundamental, la verdad de las cosas en los últimos años, porque en cierta forma se llevan muy bien con la agricultura. Tienen un concepto de la tierra, tienen un concepto de la naturaleza que es mucho más concreto que el resto de las nacionalidades. Y el chileno en los últimos años le ha dado educación a la juventud, entonces la juventud en cierta forma ha perdido el amor por el campo, además de tener las falencias de poder tener estabilidad 6 meses y en el invierno si llueve no puedes trabajar, hace frío, las condiciones climáticas son adversas. Entonces, ser temporero es bien sacrificado. Son los chicos rudos del mercado laboral de Chile. Y ahí hemos formado una convivencia entre extranjeros y chilenos y gracias a Dios favorablemente, no es que el gobierno no quiera dar los permisos. Lo que pasa es que hay un sector de la población y hay un sector de la comunidad extranjera que la verdad las cosas no aporta al país. Entonces estamos viendo cómo nosotros podemos identificar, y es a través del sindicato, para proteger nuestra mano de obra extranjera y empezar a darle los derechos fundamentales laborales para que puedan en cierta forma transitar y trabajar libremente y de buena manera. Alejandro, ¿cuál es la situación actual en este momento de los trabajadores bolivianos allí en Chile y cómo el sindicato los está ayudando? Mire, primero que todo, la situación es que están en mucho desconocimiento, ¿ya? La cultura y la burocracia chilena, o las leyes chilenas son un poco más complejas, diría yo, que en Bolivia, ¿ya? En cierta forma hoy día se están uniendo, pero estaban sufriendo abusos de no pago por parte de empresas contratistas y la mayoría de esas empresas contratistas, paisanos suyos. Propias empresas que se formaron a través de los bolivianos, no todos lógicamente, pero sí muchos de los bolivianos que llegan nuevos son víctimas les pagan la mitad de lo que corresponde al día. ¿Me capta? Les venden RUT provisorios falsos. Les cobran un ojo de la cara a los arriendos.
estaban siendo víctimas de muchas cosas hasta que apareció el sindicato y estamos poniendo orden paso a paso, estamos haciendo las cosas paulatinamente. ¿Me doy a entender? Sí, claro que sí. Si nos puedes explicar más o menos a cuántos ciudadanos bolivianos, ya nos dijiste más o menos 800,000 o 1 millón son, pero ¿están todos dentro del sindicato o todavía están en proceso de aglutinarlos? No, lo que pasa es que el sindicato los protege a todos en cierta forma, pero estamos recién en la etapa de inscripciones y de la formalidad. Entonces, para sacar los estatutos, razones sociales, hacer las estructuras, tenemos que armar las directivas a nivel nacional, tenemos autorización en la sexta región para empezar. Y una vez que en la sexta región estén hechas las plantillas, el gobierno comprometió a formar una mesa de trabajo lo antes posible, así que vamos a tener novedades esta semana, ¿ya? Para poder darle solución al problema. Por otra parte, todo el empresariado a través de las federaciones de agricultores, que estamos hablando de 300.000 productores, la asociación de exportadores, que estamos hablando de 570 exportadoras, también están disponibles y están con toda la intención de poder darle solución, porque en cierta forma tenemos todo, solamente nos falta un decreto. El tema es que los especialistas tienen que definir los plazos y tienen que entender cómo se puede hacer. ¿Me captan? Sí, claro. Es un tema complejo porque involucra a 5 ministerios al menos. Y estamos con el problema de que hoy día el estatus migratorio, porque hay muchos ciudadanos bolivianos que llevan 8 años en Chile, 5 años en Chile, 3 años en Chile, tienen familia y por determinadas razones entraron o legales y se les venció la visa de turista, o se les venció la primera prórroga, o ingresaron de manera ilegal. Entonces hicieron la autodenuncia y si hoy día salen a Bolivia, no pueden volver a ingresar porque la autodenuncia les significa un bloqueo para el beneficio de la ex visa Mercosur para los permisos de trabajo de 2 años. Entonces, tenemos un asunto resuelto que es el ciudadano extranjero en su país. Puede solicitar el permiso a través de los tramitadores. En el caso de los bolivianos, entre productores, sindicato comentó el tema, nosotros no somos partícipes de ese acuerdo bilateral, pero sí nos enfocamos con el vicecónsul y el cónsul en tocarles el tema de que había 1 millón de ciudadanos bolivianos y necesitábamos soluciones. Gracias a Dios se pudo conciliar con el gobierno y me parece que esos días entre el 11 de septiembre, por ahí cuando quedó la embarrada acá en Chile, firmaron el acuerdo bilateral que ajustó el costo cero para la visa Mercosur y en cierta forma es un gran avance. Ahora tenemos el problema de todos los ciudadanos bolivianos que están en terreno nacional. ¿Me doy a entender? Y no solamente bolivianos, ciudadanos extranjeros. Llevan años trabajando con nosotros en el campo. Entonces esta ley no tenía forma de poder distinguir a los temporeros porque en cierta forma nosotros, como les vuelvo a repetir, somos bastante particulares en nuestro proceder y en nuestro laboral. Los ciudadanos bolivianos tienen su estructura, pero cometen un error muy grave. Por ejemplo, llegan a Chile agosto, septiembre, octubre de hecho, y las labores recién empiezan en noviembre. Es la desinformación que existe en cierta forma de las épocas en donde se requiere la mano de obra. Entonces están 2 meses sin trabajar. Hay, no sé, una disponibilidad del 20% de trabajo en el global del 100%, entonces están amontonados en las paradas, se les empieza a acabar el dinero para comer, son víctimas de asaltos también, ya son víctimas de repente de muchas situaciones, y el ciudadano boliviano se caracteriza por ser bastante correcto, digámoslo así, ya son particularmente especiales, pero ¿sabe qué? Con los chilenos nos llevamos muy bien. Es increíble que el chileno valora, cuida mucho al boliviano. Los contratistas, la comunidad, el círculo de roce, las juntas vecinales, les tienen buena. Claro, son culturas distintas, pero se llevan bien. Es distinto un poco con el venezolano, es distinto un poco con el colombiano, son más agresivos ellos. Entonces ahí se ha producido roce, pero los ciudadanos bolivianos estamos dando el mejor esfuerzo nosotros como sindicato, los estamos uniendo, ¿ya? El 15 de octubre nosotros tenemos nuestro lanzamiento nacional en la comuna de Granero y en simultáneo en la ciudad de Cochabamba y esperamos tener una convocatoria de unos 20.000 trabajadores y nosotros contemplamos más o menos a fines de octubre tener una adhesión de socios de alrededor de 30.000 temporeros, lo que nos vuelve el sindicato más grande de Chile. Y con las empresas que ya tenemos en comunión nos vuelve el sindicato interempresa a nivel sudamericano ya más grande. No hay registro de 500 empresas en un sindicato interempresa.
Ujú. Entonces se están obteniendo cosas que son históricas. Así es. Alejandro, Dígame. ¿qué se llama la organización? ¿Cuál es el nombre exacto de la organización? Sindicato de Trabajadores Transitorios O'Higgins, ¿ya? Lo que pasa es que como en la fusión inicial, nosotros también lo podemos llamar gremio porque involucra a contratistas, que vendría siendo un sindicato, involucra a transportistas, que vendría siendo otro, involucra a trabajadores, que viene siendo otro. Más que todo, falta darle el argumento legal, la distribución de las estructuras para separarlo y con eso formamos la confederación. ¿Me capta? O la Federación Agrícola. Ujú. Hoy día nosotros estamos ya dando el nombre de Central Unitaria de Trabajadores Agrícolas de Chile. Al tener 30.000 socios, probablemente podamos llegar al número a fin de año de 100.000 socios. Son los pronósticos. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que enfocarlo en el ideal laboral. Nosotros estamos solamente neutrales, nosotros somos laborales, no queremos influencia ni de derecha ni de izquierda, no queremos influencia de los privados o los productores, los dueños de campo. Nosotros nos vamos a enfocar en una estructura laboral, respetando la fuente laboral, lógicamente, que es donde nosotros tenemos nuestro subsistir. Ya nuestros ingresos dependen de los agricultores, por lo tanto, no somos un sindicato que está pidiendo cajas de mercadería o dinero al gobierno. Tampoco estamos pidiendo que los productores nos paguen el doble o el triple de lo que corresponde. Nosotros estamos pidiendo reformas en la estructura, mejoras en los contratos, simplificación en los despidos, simplificación en las contrataciones, un tema más fluido por nuestra alta rotación. Ujú. Son pequeñas estructuras que al cambiarlas en el núcleo mejoran automáticamente el sistema para todos. Y por otra parte también corregir, hay que corregir porque consideramos que el 10% ya del agricultor y el 10% de los contratistas tienen muy malas prácticas donde les falta mucho el respeto al trabajador. Entonces a esos tipos nosotros les vamos a poner mano dura. A ver, para aclarar, ahorita son sindicato, pero quieren convertirse en una central. ¿Eso es lo que van a presentar el 17 o diré el 15 de octubre? No. El 15 de octubre, miren, se lo explico así. Ya. Hacer un sindicato en Chile es un tema tremendo. ¿Ya? Una cosa es que se constituya el sindicato y otra cosa es que ese sindicato sea real. Existen 12.300 sindicatos en Chile y yo diría que 12.000 sindicatos son en teoría en el papel. Solamente deben ser unos 300 sindicatos que aplican en las distintas federaciones de trabajadores con socios de 200 trabajadores, 500 trabajadores. El sindicato más poderoso que conocemos nosotros es la CUT, que tiene 3.300 socios. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, formar el sindicato ya es un logro histórico. En 40 años no se había formado el sindicato de trabajadores agrícolas a nivel nacional. Entonces, de ahí es darle las formalidades para pasar a ser la confederación o la federación. Eso vendrá más adelante. Hoy día estamos presionados porque todos los temporeros extranjeros ya están en riesgo de ser expulsados. Y por otra parte, las leyes prohíben el ingreso a los campos y, en cierta forma, pueden formalizar a los empleadores por tráfico de personas, lo que es un delito grave. Usted entenderá que pasar una formalización por delito de tráfico de personas y querer salir del país, hacer cualquier viaje por cualquier razón, queda muy mal parado. ¿Me va a entender? Cuando nosotros somos trabajadores. Lo que pasa es que no se ha segregado la ley en ese sentido. Ahí tenemos una de las falencias que bueno, el gobierno tendrá que resolver, por eso ellos tienen los especialistas, pero ellos están ya con la disponibilidad y están con todo el ímpetu para poder colaborarnos en este asunto, porque en cierta forma el sindicato tiene algo así como ser primo hermano del Ministerio del Trabajo. Es como medio pariente de los ministerios. En cierta forma es una organización no gubernamental, pero anclada a la Constitución chilena, por lo tanto se garantizan los derechos laborales una vez que el sindicato se constituye. Es por esa razón que es tan complejo hacer un sindicato, y sobre todo de estas características porque es un sindicato mixto. Lo importante es que lo estamos haciendo en base a la ley, hemos respetado todos los protocolos, hemos seguido todos los pasos, no lo hemos saltado a ninguna autoridad, hemos pedido todos los permisos correspondientes, por lo tanto hemos hecho nosotros a través de la inteligencia y a través del concilio lograr unir a los productores, a los exportadores, a los contratistas, a los trabajadores y al gobierno en una mesa que empieza a trabajar, calculamos, en unos días, 15 días más.
Alejandro, ¿hay algún boliviano dentro de la estructura sindical que están formando o solo son por ahora todos ciudadanos chilenos? No, tenemos ciudadanos chilenos y tenemos ciudadanos extranjeros. La razón es súper simple. El RUT provisorio ya es estatus laboral. Y como el sindicato es netamente laboral, les da la protección y les da la posibilidad a todos los temporeros extranjeros que se puedan inscribir en el sindicato para poder postular al permiso de trabajo. Por lo tanto, como el sindicato no es migraciones ni es estatus de migración, el sindicato es solamente área laboral, pueden afiliarse al sindicato. Entonces, partimos con las inscripciones, creo que estamos pisando los 1000 socios ya, estamos en la formalidad porque hoy día están entrando solamente las solicitudes. Y entenderá que hacerlo en un pueblo, en una oficina, porque teníamos planificado empezar a hacerlo desde el 16 de octubre, y en cierta forma con las conversaciones con los asesores, abogados y el gobierno, se nos solicitó de manera improvisada, digámoslo así, acelerar el proceso al 2 de octubre. Entonces iniciamos esta semana, hemos tenido que pasar varias mejoras, prueba y error, porque entenderán que en 40 años no se pudo formar un sindicato agrícola, entonces estamos nosotros en cierta forma descubriendo cómo se hace. Ahora, con todos los asesores y con todos los conocimientos, siempre siguiendo el camino correcto. Pero es un tema complejo de llevar a cabo. Entenderán ustedes lo que significa a computador y digitando a papel y lápiz, inscribir 1000 personas, después formalizarlas, emitirle los certificados. Es un tema bien engorroso, pero lo estamos logrando esta semana con la ayuda de Dios. Esperamos ya tener el software en línea a nivel nacional para que ya los ciudadanos no tengan que viajar y se puedan inscribir. Acá se inscriben las juntas de vecinos, las cámaras de comercio, porque esto involucra a todas las comunidades agrícolas. Nosotros somos muy unidos en ese sentido, ¿ya? Porque si el temporero no tiene trabajo, toda la economía de las comunas agrícolas se ve perjudicada. Si pasan catástrofes climáticas, pasa lo mismo, como las inundaciones, o las granizadas, o las heladas, en cierta época, las comunas se ven muy afectadas. Entonces el comercio sufre mucho, el transporte sufre mucho. Somos la segunda economía más grande del país, y en cierta forma cualquier factor que no se corrija a tiempo puede causar que los costos en la ciudad de los alimentos, por frutas, verduras, lo que conlleva el poder de la agricultura, que terminen pagando 3 o 4 veces el precio, el costo. Y además tenemos en Chile una inflación bastante alta en el último tiempo. Entonces es imperativo cuidar nuestros productores y solucionar los temas con nuestros trabajadores. Dependen muchas familias de ellos, muchas, de verdad. Acá tenemos ciudadanos bolivianos que tienen sus furgones, tienen sus negocios, sus ventas de comida, tienen sus niños en el colegio, pero el problema que sucede es que como están 50% legal, cuando se accidentan no tienen protección social. Cuando fallecen, hoy día gracias a Dios con el cónsul hablamos el sábado, el vicecónsul, y me dijo que ya habían formado el protocolo para las repatriaciones de cuerpos de los ciudadanos bolivianos. Habrán escuchado hace unos años el accidente que hubo cuando murieron muchos ciudadanos bolivianos, ¿verdad? Sí, claro. Esa es la situación. Esa es la situación. Cuando fallecen, como no están 100% legales, no pueden cubrir los seguros. ¿Me voy a entender? Cuando quedan lesionados por algún accidente, siendo trabajadores en accidente de trayecto, que esa ley existe, como no están al 100% legal, se produce un problema. ¿Me captan? Por eso es la intención del sindicato, porque hay que corregir los temas laborales y los temas de seguro. Entonces, en general, bien, ya en general es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos. Los bolivianos sufren mucho por el cambio. Hay épocas que están muy felices, corren a depositar, ya. Y como se sabe que el ciudadano boliviano siempre transporta efectivo, estamos tratando de con el gobierno dar la solución de que le den una cuenta bancaria, una tarjeta para depositar los dineros, transferir, porque también los contratistas sufren asaltos por transportar efectivo, y los ciudadanos bolivianos en las temporadas les va bien y andan transportando efectivo, y a veces los imbéciles que nunca están de sobra, puta, asaltan a un ciudadano boliviano, un ciudadano extranjero, un temporero, generalmente los bolivianos, digámoslo así, por un teléfono de 40 bolivianos, puta, los fracturan, los apuñalan y quedan desprotegidos. Cuando un ciudadano boliviano se cae de la escalera, queda desprotegido. Cuando se accidenta en el campo, queda desprotegido en cierta forma porque el contratista asume el costo, el campo asume el costo. Pero debieran los seguros de salud
por los aportes de empleador, poder darle una cobertura y un salario para que esa persona se pueda recuperar. Entonces, ese es el objetivo del sindicato, dar seguridad laboral para las mejoras sociales en cierta forma. Perfecto, Alejandro, te vamos a agradecer mucho la gentileza que has tenido con La Razón Radio. Fuerte abrazo desde acá, desde La Paz, y vamos a estar haciendo seguimiento a todas las actividades que realice el sindicato. Un saludo. ¿Sí? Listo. Estamos recién conociendo Bolivia. ¿Desde ya, dónde por lo menos nos los ha departamentos. hablado? ¿Desde dónde nos Fuerte ha hablado, abrazo. Alejandro? Muchas gracias por la conexión.